Estamos con Jesús Esquivel en Estados Unidos para que nos cuente lo último que hay de declaraciones precisamente del gobierno estadounidense en relación a Venezuela. Jesús, te escuchamos. Carmen, nuevamente buenos días. Pues el Departamento de Justicia ya en escasos 5 minutos hará formal la acusación por delitos de narcotráfico y vinculación con terrorismo debido a la relación que tiene Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta es una acusación formal que dará a conocer el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, y también los cargos se imputarán a una docena de personas del gobierno venezolano y pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Carmen, no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos acusa por narcotráfico a un presidente extranjero o expresidente. Ya lo habían hecho en el caso del colombiano Ernesto Samper, que nunca fue extraditado a la Unión Americana, aunque sigue abierto su expediente. El caso con Nicolás Maduro, Carmen, pues eleva nuevamente esta lucha que tiene el gobierno de Donald Trump en contra del mandatario bolivariano. Y te repito, en unos momentos más estará William Barr, el Procurador General de Justicia, representantes de la DEA, y estos cargos se van a presentar de manera oficial en una corte federal en Nueva York, en la capital de los Estados Unidos, y en la ciudad de Miami, Florida. Bueno, sí, no es la primera vez que se acusa a miembros del equipo directo de Nicolás Maduro de narcotráfico y de este tipo de circunstancias, pero en forma directa al presidente venezolano no había ocurrido. No, en forma directa al presidente venezolano no había ocurrido. Te mencionaba como un antecedente que Estados Unidos ya lo había hecho en contra de un presidente latinoamericano, Ernesto Samper, exmandatario de Colombia. Vamos a ver en qué termina todo esto. Seguramente Maduro rechazará los cargos, señalando que es una conspiración de Estados Unidos o un invento, y como en todo caso criminal en la Unión Americana, Carmen, toda persona estadounidense o extranjero es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Esta es una acusación formal que tendría que ser sustentada con evidencias, testigos y todo lo demás en un juicio en alguna de las cortes federales en las cuales se estarían presentando estas denuncias. Podría ser Miami o podría ser Nueva York o la capital de los Estados Unidos. Pues esperaremos a William Barr, que en cualquier momento, como dices, anunciará esta presentación de los cargos penales en contra de Nicolás Maduro. Y bueno, sí, ya reaccionó Maduro. Déjame te cuento, Jesús, y por supuesto al público. Hay ya un tuit de Nicolás Maduro en este momento que dice: ratifico mi denuncia. Desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria en cualquier circunstancia que se nos presente. No han podido ni podrán. No alude directamente a que sea acusado, pero es un tuit que acaba de subir y obviamente se está relacionando con lo que tú estás mencionando. Y el cargo es narcoterrorismo, Carmen, debido a la relación que tienen con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno bolivariano, de acuerdo al estatuto criminal que presentará William Barr en esta conferencia de prensa que está a punto de comenzar, Carmen. La pregunta es, ¿qué implicaciones tendrá esto en términos de la actuación de los Estados Unidos en relación con Venezuela, este país que está viviendo una crisis demasiado prolongada? Crisis política, social, económica, y pues este elemento coloca a Estados Unidos actuando pues en un contexto como el que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Sí, y bueno, hay que establecer dos cosas. Primero, con la acusación formal, en este caso al acusado, a Nicolás Maduro y a los miembros de su gobierno, que son como una docena, se les congelan las cuentas bancarias y se les confiscan los bienes que tengan dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, que ya sabemos en el caso de Maduro no hay ninguno. Pero aquí el tema es político. ¿Cuánto va a afectar la relación Estados Unidos-Venezuela, de por sí precaria, y el impacto que esto va a tener en el mercado de los hidrocarburos? Porque no olvidemos que Venezuela es uno de los grandes productores de petróleo, Carmen, y así como están las cosas económicas, el pleito que tiene Arabia Saudita con Rusia por la producción
de petróleo, y ahora esto seguramente tendrá una implicación notable en el mercado internacional del llamado oro negro y seguramente también en el funcionamiento de la bolsa de valores en algún lugar del planeta. Ni más ni menos, Jesús. Pues estemos al pendiente, como dices, en cualquier momento, unos minutos más, veremos al procurador William Barr pues presentar estos cargos y anunciarlo públicamente. Estamos en contacto contigo y no perdemos la comunicación. Claro que sí, Carmen. Ya está ahí en la pantalla la alerta sobre una conferencia de prensa que está por ocurrir en cualquier momento. Se ve en la pantalla la imagen del Departamento de Justicia de Washington con la fecha de marzo 26 y dice ahí 11 a.m., que es el tiempo de Washington, conferencia de prensa que está por ocurrir en cualquier momento. Así que bueno, hablaremos de ello y estaremos informándole a ustedes. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Pues está ya la declaración que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como lo anunció Jesús Esquivel hace unos minutos, pues ya las acusaciones directas en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que bueno, en el cuadro que se pone, en la gráfica que se pone, en donde se está ya poniendo el reward, se pone expresidente Nicolás Maduro. Jesús Esquivel, de nuevo contigo, ¿cómo va? Carmen, bueno, pues ya William Barr, Procurador General de Justicia del gobierno de Trump, dijo que los cargos que se le están imputando a Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos, entre estos el presidente de la Suprema Corte de ese país, son corrupción, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Los encauzamientos, y sobre todo uno que se le considera superexpediente criminal, están sellados en cortes en el estado de Arizona, Texas, Nueva York y la Florida, Carmen, sobre todo el de narcoterrorismo contra el presidente Maduro. Ese se encuentra en una corte federal en el estado de Nueva York, seguramente la del Distrito Oeste, en Brooklyn, en donde pues ya fue procesado un narcotraficante importante de México, como que Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Es importante destacar, Carmen, que los cargos de narcoterrorismo los está explicando el gobierno estadounidense debido a la supuesta colaboración del gobierno de Maduro con las FARC para utilizar el dinero procedente de la venta de narcóticos en Estados Unidos en la compra de armamento para las FARC y que lleven a cabo actos de terrorismo en Colombia. Dijo el Procurador General de Justicia del gobierno de Trump que Maduro le presta el territorio venezolano a las FARC como si fuera un santuario para llevar a cabo estos actos de terrorismo y de tráfico de drogas. Señaló que desde Colombia meten las drogas, la cocaína sobre todo, a Venezuela, de ahí la llevan a países centroamericanos y desde ahí a los Estados Unidos, a ciudades como Nueva York y Florida. Carmen, también se establece en este super encauzamiento que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado lavando dinero procedente de la venta de drogas para financiar actos políticos que van en contra de los principios democráticos de Venezuela. Son 15 millones de dólares los que ofrece el Departamento de Estado a la persona que pues proporcione la información que conlleve al arresto de Nicolás Maduro y los otros 14 encausados, lo cual, pues en el caso del presidente venezolano, pudiera ser hasta un poco inservible, sabiendo que Maduro se encuentra en Venezuela, Carmen.
Pues vaya momento, esto puede desatar, ¿qué cosa, Jesús? Porque bueno, aquí déjame detener un segundo. Ya hemos visto al gobierno de Donald Trump apuntalar claramente a la figura de Guaidó. Estuvo presente en su informe, como lo comentamos contigo en su momento, Juan Guaidó, este hombre de la oposición venezolana que es reconocido como presidente interino, pues por más de 50 países del mundo. Tenerlo en ese momento fue una señal de gran espaldarazo en un momento de división profunda entre demócratas y republicanos. Fue el único momento donde todo el mundo se paró a aplaudir, mandando una señal pues fuerte en relación al tema Venezuela, por un lado. Por otro lado, la situación que se está dando a conocer en este preciso momento de la que estamos hablando, bueno, ya coloca a Nicolás Maduro en una circunstancia mucho más comprometida en términos judiciales. Por supuesto que va, ya lo estamos anticipando, a negar los cargos y a negar cualquier circunstancia derivada de esta actuación judicial. La pregunta es hasta dónde Estados Unidos está dispuesto ahora a cumplir lo que está pues poniendo a la mesa esta mañana. Pues Carmen, habría que ver, en primer lugar, para que se lleve a cabo lo que definen estos encauzamientos, es si logran traer ante la justicia estadounidense a los acusados. Ese es el gran tema. Dilema. Sí, porque se les está señalando en una conspiración para exportar a Estados Unidos, como lo dijo Barr, 250 toneladas de cocaína, que como lo dijo el Procurador General de Justicia, representan unos 30 millones de dosis de este enervante vendido en las calles de diferentes ciudades de la Unión Americana. Ya sabemos, por los antecedentes que tenemos respecto a casos incluso con menos cantidades de droga, que los acusados pueden enfrentar una condena máxima de cadena perpetua y mínima de hasta 15 o 20 años de prisión. Lo interesante aquí es saber si por el reconocimiento que le dan a Guaidó, como ya mencionaste, como presidente constitucional de Venezuela, se logra una cooperación internacional a través de la Interpol para la captura de los encausados, en este caso, repito, en 4 estados: Nueva York, Texas, Arizona y Florida, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está este informe. Sí, sigue la conferencia, ¿cierto? Sí, sigue la conferencia. En estos momentos se están dando a conocer detalles de cada uno de los encauzamientos sellados en las cortes y en los diferentes distritos en donde se lleva a cabo esta acusación. Barr está nuevamente tomando el micrófono. Vamos a escuchar un poquito lo que dice Carmen. Adelante, a producción, si nos pone el sonido. So it's greatly appreciated, and all the work done by the DEA and our HSI at our sister agency, the Department of Homeland Security. As alleged, the Maduro regime is awash in corruption and criminality. Maduro and his other defendants have betrayed the Venezuelan people and corrupted Venezuela's institutions. While the Venezuelan people suffer, this cabal lines their pockets with drug money and the proceeds of their corruption. And this has to come to an end. I'd now like to open it up for questions. We'd like to start off, if we could, with on-topic questions. I understand there's some people that will have some off-topic questions, and we will get to those. And I also want to assure you that if for some reason you don't get to ask your question during this session, please contact Carrie Kupek, and we'll make sure. Adelante, Jesús. Lo que dijo Barr antes de tomar las preguntas, que ya va a hacerlo, es que Maduro y los otros acusados traicionaron al pueblo venezolano y que se debe poner un fin a la corrupción. Reiteró que el presidente venezolano es una especie de máquina de lavado para el dinero procedente de la venta de las drogas y los actos del terrorismo, en referencia a las FARC, Carmen. Esto es lo que está ocurriendo.
en estos momentos en el Departamento de Justicia, en donde incluso no se ven a los pocos reporteros a los que seguramente se les permitió entrar debido al temor de la expansión y contagio del COVID-19. Pues ahí está en este momento esta conferencia de prensa. Te pido, Jesús, que no nos despidamos. Vamos a seguir contigo lo que está en este momento anunciándose por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en relación a Nicolás Maduro y a todo su staff. Por él ofrecen $15 millones, por otra parte el staff $10 millones, y está ahí, bueno, pues la galería de imágenes y de fotografías del entorno más inmediato de Nicolás Maduro. Está el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, está el presidente de la Corte Suprema, Miquel Moreno. Bueno, a todos ellos los colocan como ex funcionarios. En el caso del presidente Maduro le pone former president, porque evidentemente Estados Unidos refuerza de esta manera su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, un país que está atravesando pues una situación absolutamente ya insostenible, porque hemos visto pasar ya demasiado tiempo de una crisis política, social y desde luego económica, que también hay que ponerlo a la mesa, y de derechos humanos, porque a la par que estamos viendo esto, Jesús, contigo, que es la conferencia de prensa que está en curso, a la par que está ocurriendo esto, también estamos viendo cómo Human Rights Watch está emitiendo pues una comunicación relacionada con desapariciones forzadas, con detenciones arbitrarias del régimen de Nicolás Maduro, y bueno, pues se está haciendo un recuento de 2014 a la fecha, en el recuento que hace Human Rights Watch, de 135 casos de personas privadas de la libertad, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Así que la crisis venezolana también cruza por una crisis grave de derechos humanos, y pues este organismo internacional está hablando de la exigencia del cese inmediato de estas prácticas relacionadas con los derechos humanos en Venezuela. José Miguel Vivanco pues lo ha planteado a través de esta comunicación que tiene que ver, bueno, pues con una información que está coincidiendo en este momento con lo que estamos aquí escuchando de las imputaciones directas a Maduro y este staff de cosas pues sumamente graves, obviamente, que ya anticipamos negará el propio gobierno de Maduro. Y Carmen, hay que establecer que todo esto, como ya lo diste a entender, tiene un contexto político para, pues de alguna manera, como ha querido Trump, obligar a que el mundo entero reconozca, y sobre todo el pueblo de Venezuela, a Juan Guaidó como su presidente, y que pues se haga todo lo necesario, como quiere ahora y lo ha dicho William Barr en esta conferencia de prensa, para que Maduro y los otros imputados sean extraditados en algún momento o capturados por las autoridades estadounidenses e internacionales. Carmen, eso hay que dejarlo muy en claro, hay que ver cómo responde la Interpol a todo esto, para ser procesados en la Unión Americana. Me parece que los $10 millones que ofrece en total, o sea, serían 25 por el grupo, pero son 15 por Maduro nada más, establecen la gravedad que le quiere dar el gobierno de Trump a los cargos que le están imputando a los venezolanos, y en este caso, como ya lo hemos reiterado en muchas ocasiones, al presidente Nicolás Maduro. Pues sigamos escuchando contigo, Jesús Esquivel, la conferencia que está teniendo lugar en este momento en Washington con William Barr, y regresamos contigo en cualquier momento.